Hoy les presentamos los audífonos Sony 10N inalámbricos con cancelación de ruido, Bluetooth y micrófono. Saludos, este es nuestro programa de unboxing donde presentamos un artículo tecnológico, hablamos de sus pros, sus contras, lo sacamos de su caja, lo probamos y al final se lo regalamos a uno de ustedes. Vamos al mambo. Este producto no es nuevo en el mercado, ya tiene unos cuantos años. Sin embargo, la relación calidad-precio es muy interesante. Su precio original es de $199,99. Nosotros los compramos en Amazon en $88 y cuenta con un total de 4.3 estrellas de 5 con 1050 usuarios que lo han evaluado. Cabe puntualizar que son unos audífonos de gama media con un diseño que a primera vista puede ser similar a otros modelos gama alta que Sony tiene en el mercado, pero la gran diferencia está en el precio y también en las características técnicas, en donde pueden faltar algunas funciones exclusivas que son de modelos de alta gama. Cuenta con una apariencia ergonómica, fabricado en plástico y al parecer muy resistente. En general dan una sensación de ser robustos. Pesa 240 gramos. Este modelo está disponible en 3 colores: azul, blanco y negro. Vamos a sincronizarlo con mi teléfono celular. Nos vamos a Wi-Fi. Nos vamos a Bluetooth. Y me imagino que es tan fácil como prenderlo. Yo me lo voy a poner. Entonces, ahí prendió y me dijo Bluetooth pair. ¡Ey! La cancelación de sonido es una maravilla en esta vaina. ¡Ey! Bien, ok. Dice ahí entonces, mírenlo ahí donde dice What you first 710N. Le doy a sincronizar y ya está sincronizado. Mira, no está mal. Y la cancelación de sonidos, o sea, la ausencia de sonido suena bien. Vamos a poner aquí, vamos a ver, algo con mucho bass. No está mal. Sublime, Santeria, What I Got. No está mal. Got to find a reason things went wrong. Hey, muy bien. Ok, un merenguito ahora, vamos a ver. ¡Hey! No está mal. ¿Tú sabes qué me gusta de esto? Ligero. Con esto se puede salir a la calle. ¡Wey! Se puede ir a correr, se quedan en el oído, no se caen. Mira, yo tengo unos Samsung que no me lo puedo poner así porque se caen de una vez. O sea que si tú vas a hacer, por ejemplo, headbanging, se puede perfectamente. Nirvana y... Ok, muy bien. Recibe la denominación de ANC y funciona con ayuda de inteligencia artificial que se activa con el botón del lado derecho, el que dije aquí abajo. Su función es detectar el sonido ambiental con ayuda de los micrófonos bidireccionales integrados en los mismos audífonos para luego entonces ajustar la reducción de ruido de acuerdo a la situación presente. Las almohadillas de los lados, suena muy fino eso, se sienten suaves en realidad. Es como de un material de vinil, esto no es piel, esto es como un pleather, un piel de leather. No, esto es un pleather, esto es vinil con un poquito, como con una mezcla de leather y cubren completamente el área de las orejas. Esto se puede utilizar también como tapa oreja en invierno, para los que viven en Nueva York. No, y es verdad, eso funciona bastante bien para eso. En la parte izquierda encontramos un botón de encendido apagado, además de un puerto micro USB y una entrada para el cable de los auriculares en caso de que nos quedemos sin batería. En el audífono derecho tenemos 3 botones que permiten controlar las principales funciones de reproducción. También al lado derecho nos encontramos con el botón para activar y desactivar el sistema de cancelación de ruido, además de los ajustes de sonido ambiental, que me parece muy cool. Déjame ver la diferencia entre cuando tiene la cancelación de sonido y cuando no. Déjame ver. Ajá, ahí no tiene la cancelación de sonido, habla. Creo que... Sí, te oigo bien. Entonces ahí está apagada, pero cuando yo lo prendo, yes.
Entonces, ok, hay tres modalidades. La primera es para cancelar el sonido. Ahí está, noise canceling. Es la primera. Ahí mi voz se oye como finita, así. Y si Salvador habla. Exacto, se oye lejos. La segunda, si tú le das el mismo botón de ambient sound, del sonido de ambiente, te dice ahora que hay control de ambient sound. Eso quiere decir que a mí, yo me oigo bajito en la bocina porque los micrófonos están recogiendo el sonido de ambiente para darte una referencia de lo que está pasando alrededor tuyo. Eso es bueno, por ejemplo, cuando tú vas en un tren, cuando tú vas en la calle, cuando tú andas, por ejemplo, en transporte público o cuando andas en una bicicleta, que tú tienes que escuchar lo que está pasando alrededor tuyo y por las almohadillas te tapan los oídos y tú no tienes referencia auditiva de lo que está pasando alrededor tuyo. Y uno más, tú le das un botón, o sea, tú le das una vez más al botón y cancela todo. Sonido de ambiente control, totalmente apagado. Miren, esto posee un sonido limpio y cubre, yo diría que las exigencias de un usuario promedio. Se sienten las frecuencias bajas sutilmente. Yo puse ahí una canción, por ejemplo, de Sublime, que tiene unos bajos aperísimos. También puse un canal de Spotify que se llama Lo-Fi y también sentía como el sonido del bajo, lo sentía. Se muestra profunda y equilibrada con el resto de los sonidos, o sea que le doy de un 0 al 10, le doy un 8, porque suena bastante bien. Los responsables de esto son los controladores que cuentan con un rango de frecuencia de 20 a 20.000 Hz. Otra cosa importante, este modelo de Sony cuenta con un sistema de cancelación de ruido, pero con una tecnología un poco más barata que la presente en modelos de gama alta. Sin embargo, a mí me impresionó el hecho de que tú tengas 3 modalidades por el precio que valen estos audífonos. Los 10N tienen una batería de litio integrada, una carga completa de 7 horas que pueden ofrecer una duración total de 35 horas de uso, que podrán variar dependiendo del uso constante del volumen alto y si se tiene o no activado el sistema de cancelación de sonido. La batería también cuenta con un sistema de carga rápida que con 10 minutos de carga ofrece una duración de 60 minutos. Estos son compatibles con el uso de asistentes personales como Alexa o el asistente personal de Google y también sirven para gestionar llamadas telefónicas mediante el sistema de manos libres. Los Sony 10N cuentan con sistema Bluetooth 5.0 y NFC que permite transmitir música con un solo toque entre dispositivos conectados y compatibles. No se detectan problemas con la cobertura física de estos sistemas y el sonido obtenido es óptimo. Got to find a reason why my money's all gone. No está mal. En resumen, son unos audífonos ideales para aquellos que quieren un producto a buen precio y para todo uso y que se puede llevar de manera discreta a todas partes. Por ejemplo, como lo quieres meter en una mochila, solamente lo tienes que doblar y ponerlo dentro y esto no se te va a romper como antes. Suenan aceptablemente bien con la calidad de sonido de unos auriculares de su gama. Si a eso le sumamos el respaldo de un fabricante reconocido como lo es Sony, podemos estar seguros de que estamos frente a un dispositivo conveniente, no solo por el precio, sino también por las prestaciones técnicas. Como dijimos al principio de este video de unboxing, vamos a estar regalando entre todos ustedes estos audífonos Sony. Para participar tienen que hacer lo siguiente, deben compartir este video en sus redes sociales y por WhatsApp. Número 2, asegúrese de estar suscrito al Antinoti Channel, debe darle al botón de like de este video y comente qué fue lo que más les gustó de este producto. Nosotros estamos utilizando una plataforma que verifica que sean cumplidos los 4 requisitos que acabamos de mencionar. En el próximo programa estaremos entonces anunciando el o la ganadora y estaremos compartiendo el certificado de autenticidad por parte de la compañía que se encarga de hacer estas tabulaciones. Algo muy importante es que solo podemos hacer envíos a Estados Unidos y República Dominicana. Si usted vive en Birmania y fue el ganador, le estaremos contactando para que nos diga a quién quiere que le enviemos su premio. Esperamos que les haya gustado el unboxing de esta semana. Este programa se publica los lunes a las 12 del mediodía. No se lo pierdan, pues cada semana estaremos sorteando el producto que probamos. Si tiene algún producto que quieren que nosotros le hagamos el unboxing, por favor incluirlo en su comentario. Y siempre recuerda, think out of the box.
Amigos, de la única forma que YouTube funciona para los creadores de contenido como nosotros es que su apoyo se demuestre suscribiéndose al canal, dando like al video y dejando un pequeño comentario sobre lo que vieron en este episodio. Síganos por favor en Instagram, @elunboxing, porque en el futuro la idea es regalar muchísimas cosas vía nuestras redes sociales. Hasta la próxima. Ok, muy bien.